Estamos muy felices de iniciar nuevamente Comunidad en Estudio. Estamos con el pastor Jafet. Estamos listos para poder estudiar lo que esta semana estuvimos viendo. Cada vez creo que este estudio se pone mejor, ¿no? Y específicamente hoy, si hay algo que yo soy fan, seguidor, es lo que se encuentra en los Salmos sobre Jesús. Cómo ver a Jesús en los Salmos y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que, ¿cómo estás, Jafet? ¿Cómo ves el estudio de esta semana? Muy bien, gracias al Señor, y un saludo a todas las personas que semana tras semana fielmente se conectan. Les seguimos animando a que compartan estos videos con sus amigos, que pasen la voz para que más personas se unan a este estudio. Son libres para comentar, por favor, déjenos sus comentarios, qué le está pareciendo la serie, qué le está pareciendo los estudios. Si han recibido bendición, por favor, nos gustaría escuchar sus respuestas y nos animan para seguir continuando con este contenido que estamos creando. Y siempre Dani y yo hablamos de que hacemos un podcast antes del podcast. Sí. Y hoy decidimos darle de una. Así que hoy no filtramos nada. Hoy vamos, pero con todo. Con todo, en el nombre de Jesús. Sí. Oye, precisamente esta semana una hermana aquí de la iglesia nos agradecía, ¿no?, por este podcast, así que le mandamos un saludo a ella. Y fue bonito porque decía que ella hace su parte y lo comparte en su Facebook. Eso. Así que, bueno, si ustedes nos siguen ahí también, como esta querida hermana de iglesia, también pueden compartirlo también para que más personas puedan también sumar al diálogo que hacemos sobre la escuela sabática. Así que hoy, como dijimos, mira, si hay algo que me encanta en la Biblia, es cómo en la Biblia encontramos profecías que tuvieron su cumplimiento. Y específicamente profecías que se hicieron mucho antes de que sucedieran las cosas, ¿no? Históricamente se puede comprobar que eran escritos mucho antes, citados, escritos, y que después tuvieron su cumplimiento. Y con mayor razón aquellos que hablaban acerca de Jesús, ¿no? El otro día veía en Instagram, me salió una imagen que hacían todas las conexiones donde en el Antiguo Testamento hacía referencia a Jesús, ¿no? Y había un montón, ¿no? Me sorprendió cómo hay en el Antiguo Testamento muchas referencias a Jesús, a cómo Él iba a venir, a lo que Él hizo, a su ministerio. Y como estamos estudiando precisamente los Salmos, vamos a estudiar acerca de qué podemos encontrar de Jesús en los Salmos. Así que, ¿te parece que leamos el versículo principal de este estudio? Salmo 118, 22 y 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esta. Es una maravilla a nuestros ojos. Hermoso texto. Sí. La piedra que desecharon los edificadores. La que dijeron que no iba a funcionar, que no iba a servir, se convirtió en la piedra más importante, ¿sabes? En las construcciones que se hacían en el tiempo antiguo, existía una piedra que era la que sostenía todo el edificio. Era la piedra más importante. Piedra angular, claro. La piedra más importante. Como las columnas que usamos hoy, ¿sabes? Si quitas las columnas de la casa, tu casa va a terminar cayéndose. Cristo es la columna, lo que sostiene todo. Es lo que está diciendo el salmista en este texto. Y es una obra maravillosa. Podemos decir que Cristo es que sostiene nuestra vida, pero a través de los lentes de Cristo también podemos ver todas las escrituras. Él es la piedra angular del texto, de la palabra de Dios. Y por eso hoy nos gozamos en este estudio. Sabes que hay una escena que está en Lucas capítulo 24 que me gusta mucho. Una de las partes en donde más... uno de los textos que más me apasiona con respecto a cuando Jesús resucitó, ¿no? Hay varios escritos en el Nuevo Testamento de las apariciones de Jesús después de resucitado. Y uno de ellos es el camino de Emaús, ¿no? Que está en Lucas capítulo 24. De hecho, tengo una predicación acerca de eso. Y hay varios elementos en esa historia que me llaman la atención. Pero ahí hay un texto que me gustaría que leamos, que es Lucas 24, 44. Estaba Jesús caminando con estos dos personajes ellos estaban caminando rumbo a Emaús, probablemente estaban desanimados porque Jesús estaba para ellos muerto, ¿no? Y estos dos caminantes, un extraño se les acerca, ¿no? Para ellos extraño, todavía no reconocían quién era.
Y era Jesús, ¿no? Que les comienza a hablar, ¿no? Les pregunta incluso por qué están tristes, por qué están desanimados. Y ellos le comienzan a contar todo lo que vivieron y su decepción, ¿no? Con respecto a la historia de Jesús. Pero hay una parte en donde Jesús le comienza a abrir las Escrituras y le muestra todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre él, ¿no? Y aquí está escrito, mira, en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mira qué interesante, o sea, Jesús mostrándole que en los salmos aparecía mucho que era necesario que se cumpliera acerca de él. O sea, a mí me apasiona mucho imaginarme un Jesús que leía la Biblia que nosotros tenemos hoy, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y que leía también los Salmos. Y que en ese momento le está diciendo, mira, en estos Salmos, ahí estoy yo, ¿no? Y yo creo que eso nos da como una base para poder estudiar precisamente esto y en realidad toda la Biblia. Yo creo que toda la Biblia hay que estudiarla encontrando a Jesús. O sea, ¿dónde encuentro a Jesús en la Biblia? ¿No? Con los lentes de ese Jesús revelado, ¿no? De hecho, esto cambió mi perspectiva de cómo estudiar la Biblia, porque yo decía, yo estudio la Biblia es como una vida devocional, ¿no? Como qué es lo que tiene para mí, que obviamente es muy importante, pero cuando comencé a focalizarme en Jesús, una lectura cristocéntrica, encontrar a Jesús en la Biblia, fue algo revolucionario para mí. Creo que los Salmos tienen mucho de Jesús también en cada uno de ellos. Claro, y todos los autores del Nuevo Testamento lo que están haciendo es apuntando a esa gran realidad de que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del pacto, de todo lo que hablaron los profetas y los salmos. Por eso, cuando tú lees un ejemplo, el libro de Mateo, te vas a dar cuenta que hay una frase que se repite mucho, que es la frase que según el cumplimiento de la profecía. Entonces, hay un deseo, hay un interés en los autores bíblicos de ver a Jesús en los escritos del Antiguo Testamento. Claro. Y creo que si ese énfasis fue tan grande en los autores bíblicos, ¿cuánto más nosotros debemos fijar nuestros ojos en Jesús cuando leemos las Escrituras? Correcto. Y verlo como la palabra de Dios encarnada, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito sobre eso. Sí. Que Cristo es la revelación de Dios, ¿verdad? Correcto. Y a través de las Escrituras vemos la revelación de Dios en Cristo Jesús. Sí. Sabes que yo no sé, Jafet, cómo, bueno, yo creo que ahora no nos da el tiempo de ese momento en que decidiste ser pastor, ¿no? Recibiste el llamado. Pero una de las cosas que más me llama la atención es la figura de Dios como pastor, ¿no? Porque ¿qué es un pastor? Al final, nosotros cuando pensamos en pastor, como tenemos una etimología mucho más moderna, pensamos en el pastor de iglesia, ¿no? Que cuida de los miembros de su iglesia. Pero cuando tú entras a la vida más del antiguo Cercano Oriente, los pastores eran aquellos que daban su vida o cuidaban, ¿no? De muy cerca y vivían con sus ovejas a su cuidado, ¿no? Y una de las cosas que vamos a encontrar, que es un aspecto en donde podemos encontrar a Jesús con esta figura de pastor, ¿no? El pastor divino y abnegado. Entonces me gustaría que leamos algunos salmos con referente a eso. Por ejemplo, el Salmo 23, uno de los más conocidos, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. También se nos citaba el Salmo 28:9, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales siempre, ¿no? El Salmo 81 también dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Y el 78 dice, el 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y hay muchos más, ¿no? Que tocan esta imagen del pastor. ¿Cómo podemos entender y qué se te viene a la mente cuando tú ves a Jesús y ves esto que se repite en los salmos de un Dios como pastor? ¿Qué crees tú? Mira. ¿Y cómo tiene su cumplimiento también? Cuando Jesús en el libro de Juan dice, yo soy el buen pastor. Y el que viene a mí, ¿sabe? Las ovejas conocen la voz del pastor. Y Jesús comienza a hablar sobre esa relación de Él como el buen pastor que cuida a sus ovejas, que da su vida por las ovejas y que sus ovejas escuchan su voz. Está haciendo una alusión muy interesante
especialmente a lo que sucede en el libro de Ezequiel, capítulo 32 y 33, cuando el profeta dice que los pastores que estaban en este momento, o los líderes, eran pastores que no se preocupaban por las ovejas, sino que se interesaban por sus deseos, que tomaban a la oveja, le sacaban la lana, le sacaban la leche, tomaban su carne, pero no la cuidaban, no la atendían y no estaban dispuestos a hacer nada por ella. Entonces Jesús toma esa imagen para decir: yo no soy ese pastor que busca su propio interés y que busca llenarse de dinero para su propio beneficio. Yo soy el pastor que da su vida por las ovejas. Claro. Yo soy el pastor que está dispuesto a entregar todo para que mis ovejas tengan vida. Ahora piensa en esta imagen. Sí. ¿Qué es una oveja comparado con la vida de un ser humano? Claro. Y ahora lo que Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor. En el contexto más alto, yo soy el Dios que descendió para dar mi vida por las criaturas. Entonces, no hay nada más hermoso que entender que como pastor yo también soy oveja. Correcto. Correcto. Yo soy la oveja en el rebaño del pastor, porque al final en el libro de Ezequiel hay una imagen linda que presenta diciendo que Jehová es el pastor de los pastores. Él es el que cuida a las ovejas cuando todos los demás se van. Y el mismo Jesús, cuando vio a la multitud, no sé si te recuerdas de este texto, que vio a la gente con compasión como ovejas sin pastor. Tremendo, ¿ah? Jesús es mi pastor. Sí. Nada me faltará. Sabes que a mí me gusta mucho esta imagen. Yo creo que es una de las imágenes más tiernas que encontramos en la Biblia sobre Jesús. Me gusta mucho pensar en que cuando tú tienes esta imagen, tratas de explicar cuál es la función, cuando David pone esta imagen y que luego la valida Jesús, porque dice: yo soy el pastor y el buen pastor, ¿no? Que doy mi vida por mis ovejas. E incluso de la parábola, una de las más conocidas, la de la oveja perdida, ¿no? Y ese pastor que va en búsqueda de la oveja perdida, ¿no? Y la encuentra, y hay gozo cuando la encuentra. Entonces, yo creo que una de las cosas que cuando entendemos estas figuras de Dios, también al entender quién es Dios, entendemos también quiénes somos nosotros. Cuando entiendes quién es Jesús, entiendes quién eres tú. Y a mí se me olvida a veces que soy oveja, ¿no? Sabemos, ya, Dios es mi pastor, pero no se te olvide que tú eres oveja, ¿no? Que tú eres, o sea, una oveja necesita de su pastor para sobrevivir. El pastor le provee, el pastor la guía, el pastor la cuida de amenazas. Entonces, creo yo que esta imagen que está muy presente en los Salmos y que tiene su cumplimiento en Jesús, creo que también nos recuerda quiénes somos nosotros a los ojos de Jesús. Me gustó ese texto que recordaste, o sea, como ovejas que no tienen pastor. Porque muchas veces nos sentimos del rebaño exclusivo de Dios, ¿no? Pero me gusta cómo Jesús amplía mucho esto, ¿no? En Juan 10, 11 al 15, ¿no? Cuando dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11 al 15 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Está apuntando a la profecía de Ezequiel. Está diciendo: yo no soy ese que se va. Yo no soy ese que solamente está por dinero. Yo soy el que doy mi vida. Wow. Eso es extraordinario. Y por eso los fariseos y los líderes estaban molestos, porque ellos eran los pastores asalariados que solamente ponían cargas en las ovejas, ponían cargas en el pueblo, pero no estaban dispuestos a sacrificar ni una uña por ese pueblo. Claro. Pero Jesús, teniendo todo, dejó todo a un lado para salvarnos. Y no hay una imagen más hermosa. No hay una imagen más linda. Mira, tu pastor te puede fallar, tu líder te puede fallar, pero hay un pastor que nunca te va a fallar, y ese es Jesús. Y yo te animo a que tú levantes tu cabeza y mires a Cristo. En alguna parte de tu historia, algún líder te falló, no alcanzó la expectativa que tú esperabas, tal vez por su predicación, tal vez porque no te visitó, tal vez porque tú tenías ciertas expectativas de lo que ese líder o ese pastor iba a hacer en tu vida, y te decepcionaste, afectó tu fe y dijiste: ¿sabes qué? Ese pastor no me saludó, no me atendió, y te sientes solo.
Pero yo quiero que tú entiendas que el pastor de los pastores tiene el manjar y la bendición más extraordinaria para ti. Yo te animo a que tú dediques tiempo en su presencia. Porque cuando te das cuenta que el pastor de los pastores, Jesús, es quien verdaderamente suple todas tus necesidades, encontrarás en él completa satisfacción. Correcto. Sabes, me encanta que podemos pasar de la imagen de un pastor a un Mesías sufriente, ¿no? Es tremendo esto porque, mira, tú hablaste algo súper interesante, que los fariseos no eran esos malos pastores, que eran solo asalariados, porque no estaban dispuestos a mover, como decía, sacrificar una uña por sus ovejas, ¿no? Porque se servían de sus ovejas y no ellos servían a las ovejas, ¿no? Y Jesús vino a demostrarnos lo contrario. Y de hecho me llama la atención que en este mundo muchas veces nosotros nos impresionan las historias de, por ejemplo, un pobre que se hizo rico, ¿no? Una persona que empezó de abajo y mira todo lo que consiguió. Y como que esas historias nos inspiran. Pero la historia del Evangelio es completamente al revés, ¿no? Es un rico que se hizo pobre por amor a nosotros, ¿no? Alguien que estaba en la más grande plenitud, riqueza, vino a sufrir, ¿no? Y eso era lo que no entendía la gente, a pesar de que vemos que en los Salmos sí estaba muchas luces de esto, ¿no? Me encanta cuando Jesús, de hecho es algo que me quebranta el corazón, cuando Jesús estaba ahí en los momentos finales de su vida, ¿no? Cuando estaba dando su vida ahí en la cruz. Él cita un salmo, ¿no? Uno de los salmos, yo creo, más tristes, desgarradores de todos, ¿no? El Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Tremendo. Y yo creo que me gusta mucho porque en esta comunidad de estudio, en esta guía de estudio, al Jesús citar este salmo y después tú al leer este salmo, te vas encontrando no solamente con lo que Jesús citó cuando estuvo en la cruz, sino con muchos elementos que apuntan a cómo incluso iba a ser la muerte de Jesús, ¿no? Así que si te parece que estudiamos un poquito eso, ¿qué opinas de ese salmo, Salmo 22? Cuando Jesús experimentó la carga del pecado, que le llevó a sentir por primera vez en su vida la separación con el Padre. Y fíjate, no fue que el Padre se separó del Hijo o que el Padre dejó de estar presente en aquel momento tan doloroso, sino que la carga del pecado le llevó a sentir lo que tú y yo sentimos cuando pecamos. Lejanía de Dios. ¿Será que Dios se aleja? No necesariamente. Es que nuestro pecado pone como en nosotros una nube que nos impide ver al Dios que sigue estando presente aún en nuestro quebranto. Entonces, al Jesús experimentar el quebranto de la humanidad, el pecado de la humanidad, Él exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero si te das cuenta, en el mismo libro de Juan, él mismo profetiza esa experiencia y él dice, aunque yo sé, Señor, que me van todos a abandonar, pero yo sé que tú estás conmigo. En el mismo libro de Juan, él les dice a sus discípulos, ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar, pero yo sé que Dios siga estando conmigo. Y es la verdad de la promesa de Dios que nos recuerda en los momentos difíciles que Él sigue estando con nosotros. Me llama la atención este salmo porque estaba hoy día leyéndolo y llegué al versículo 19, que la primera parte dice, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Pero mira el 19, dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. O sea, siento como que en el fondo del corazón, cuando David escribía esto, sabía que se sentía desamparado, pero decía, Dios, no te alejes, porque Él seguía cerca. O sea, a pesar de que muchas veces nosotros nos sintamos desamparados por Dios, olvidados por Dios, Él no se aleja, Él sigue cerca, ¿no? Y yo creo que muchas veces vivimos dolores tan grandes, pero me alienta a pensar de que esta figura de un siervo sufriente, ¿por qué Jesús sufrió, de hecho? Yo pienso en eso. ¿Por qué tuvo que pasar por tanto dolor, ¿no? Y yo creo que los discípulos ahí no entendían. Cuando tú decías de Job que lo abandonaron sus amigos, a Jesús también lo abandonaron sus amigos, ¿no? Yo creo que el sufrimiento de Jesús le da sentido a nuestro sufrimiento.
Creo que lo habíamos hablado anteriormente sobre cómo sus heridas, su sufrimiento nos ayuda a nosotros a vivir con esperanza en medio de los dolores que nosotros también experimentamos. Yo creo que muchas veces le corremos a el camino del Calvario, que es doloroso, que es difícil y que conlleva sufrimiento. Pero mira la invitación que Jesús le da a sus discípulos. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sí. Entonces, el camino a ser un cristiano es un camino a la crucifixión, un camino al Calvario. Y es ese sufrimiento que va sacando en nosotros todo lo que no es de Dios para llevarnos a parecernos cada día más al Eterno. Y a veces nos preguntamos por qué experimentamos todas estas cosas. Y cuando miramos a Jesús, entendemos, comprendemos y nuestra vida cobra sentido. Entonces, está bien decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero quiero que recuerdes que luego de esa frase, al tercer día, Jesús resucitó. Al tercer día, Jesús encontró, no pudiera decir que encontró, pero completó su misión al resucitar y vencer la muerte. Y esa experiencia de resurrección ahora le da sentido a nuestra vida, porque ahora el poder de resurrección habita en ti y habita en mí, y podemos decir, gloria a Dios, porque no para siempre sufrirá este cuerpo, no para siempre padeceré esta enfermedad, porque el Eterno ya me ha llenado de su poder y hoy puedo gozarme en su presencia. Amén, así es. Me gusta porque después dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Pero ¿sabes qué? Hoy podemos decir, ya no está lejos de nuestra salvación, porque no, Señor. A través de que Jesús, hecho hombre y sufriendo, Él acercó la salvación a nosotros. O sea, David se sentía así, ¿no? Y eso apuntó a lo que Jesús cargó en nombre de David y en nombre de todos nosotros, ¿no? Para acercarnos la salvación que muchas veces parece lejos, ¿no? Entonces eso es tremendo, eso es tremendo. Y yo creo que aquí tú igual nos puedes hacer los comentarios. ¿Qué significa para ti esto, no? Lee este salmo y encuentra todos esos elementos que calzan mucho a lo que Jesús vivió, esa burla, esas suertes que echaron sobre sus ropas, y todo lo que David comenzaba a explicar, cómo se cumplió en Jesús y qué te hace sentir a ti, ¿no? ¿Qué te hace sentir? Y cómo ese sacrificio puede cobrar vida en ti, ¿no? Sabes que hay otro elemento aquí sobre la fidelidad de Dios, ¿no? Y el pacto de Dios. Y una de las cosas y uno de los conceptos que me llamaron la atención es que el pacto de Dios no depende de nosotros, ¿no? Y de hecho muchas veces dice, yo voy a hacer por amor a mí mismo. No sé si será algo parecido. Es interesante que el pacto davídico o el pacto que Dios hace con su pueblo es tremendo, porque a través de Jesús podemos encontrar de que Él fue fiel y va a cumplir a su pacto, ¿no? Incluso lo extendió mucho más. Ahora todos somos parte de un pacto, de una promesa, ¿no? Y yo quiero pensar en eso, o sea, un pacto, cuando yo, por ejemplo, estoy casándome. Y yo rompo el pacto del matrimonio, ¿no? La otra persona obviamente es libre de, bueno, ya estamos en otras condiciones y yo me alejo de ti y terminamos, ¿no? Pero ¿cómo será el pacto que Dios hace con nosotros cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando somos infieles, cuando incluso le decimos que no? ¿Será que su pacto es perpetuo o no? Mira, cuando Abraham hace pacto con Jehová, una de las cosas que realizó Abraham en el libro de Génesis fue llevar unos animales y partir los animales en dos. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando hacían este tipo de pactos de sangre, las dos partes del pacto tenían que pasar entre medio de esos animales, con el objetivo de decir, si yo no cumplo esto, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Pero cuando tú lees el texto, dice la historia que mientras Abraham estaba allí en el proceso del pacto, él se duerme. Pero ¿quién es la única persona que pasa por entre medio de los animales? ¿Adivina quién es? ¿Quién? Jehová. Y mira la parte interesante. Abraham no pasa. Quien pasa es Jehová. Cuando el hombre falla, ¿quién es el que muere?
Jesús. Él ya murió. ¿Quién ¿no? es el que tomó el lugar del que cometió el error? Jesús. Jesús no solamente es el que cumple el pacto, pero es el que toma las consecuencias de nosotros no cumplir el pacto. Tremendo, ¿eh? Por eso es que no solamente Él es fiel a su promesa, sino Él es el único que puede cumplir los requisitos eternos del pacto. Entonces el nuevo pacto brinda una oportunidad extraordinaria, porque ahora no se trata de un cumplimiento externo, sino se trata de una transformación del corazón. Entonces lo que Dios hace es que no solamente nos dice, yo voy a ser fiel a mi pacto, sino que también dice, yo voy a transformar tu corazón y voy a poner en tu corazón la ley para que tú también te deleites en lo que yo me deleito, tú te goces en lo que yo me gozo, y el pacto no sea solamente algo que viene de mí, sino que nos unamos con pacto de sangre, con la sangre de Cristo, para que tu vida no solamente sea perdonada, sino que venga el otro elemento, transformada en Cristo Jesús. Entonces, esta es la parte linda. El mismo David no pudo completar los requisitos del rey perfecto. Correcto. Y por eso tuvo que levantarse un mejor rey que cumpliera con los requisitos que el mismo David no pudo cumplir. Y eso me emociona. Mira, Salmos 89, 27 al 32 dice así: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí está claramente hablando ahí de Jesús, ¿no? Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces dice, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo entender ese aparente castigo de Dios? Primero dice, no, para siempre le conservaré mi misericordia, pero después me habla de un castigo. Ahora, ilumina eso con lo que Jesús dijo en el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tomó la ira de Dios. El castigo que menciona los salmos, que pertenecía a nosotros, Jesús la tomó sobre sí, para que tú y yo podamos tener vida en abundancia. No es que Dios dejó de ser justo, es que Dios tomó sobre sí el pecado de la humanidad. Por eso su misericordia y su justicia son completas. Porque no solamente declara juicio eterno, sino que también declara misericordia eterna, porque Él echó sobre sí las cargas del pecado de toda la humanidad. Y todo aquel que se acerca con fe y dice, Señor, te acepto, te recibo, perdona mis pecados, ¿qué hace el Señor? Los toma sobre sí. Y nos perdona. Tremendo. Y nos llena de gracia. Sabes que me encantó esa figura que tú tomaste, ¿no? del pacto y de Abraham, ¿no? Cómo ese pacto es tan tremendo, ¿no? A veces uno dice, pero ¿cómo las consecuencias del pacto ya las tomó para sí Jesús, quien está haciendo el pacto? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Y muchos le ponen elementos a la salvación, ¿no? A veces nosotros pensamos el sacrificio de Jesús y otras cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Porque no entendemos, porque queremos nosotros tener las cosas bajo nuestro control, ¿no? Queremos nosotros decir, no, es que no puede ser tan así, no puede ser tan fácil esto, ¿no? Pero ahí confundimos gracia barata con la gracia que realmente obró para salvarnos, ¿no? No es una gracia barata, no es que yo te digo, oye, mira, te salvo y vive como tú quieras. Porque cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús, cuando tú entiendes lo que cayó sobre el peso de Jesús, tú no puedes seguir siendo el mismo, ¿no? O sea, el amor realmente transforma, ¿no? El otro día incluso hablábamos con una hermana también de iglesia, que ella hablaba de sus hijos, de cómo criar los hijos, ¿no? Entonces ella decía que en un momento ella era muy así de ordenanzas y se estaba dando cuenta que estaba perdiendo a sus hijos, ¿no? Y se dio cuenta que si basaba toda su vida en simplemente límites y ordenanzas y estatutos, ¿no? Estaba perdiendo a sus hijos y cada vez estaba generando más rechazo, ¿no? Pero ella me decía, ¿y sabes que un día Dios impresionó mi corazón? Y descubrí que tenía que amarlos. Aunque ellos no hicieran lo que yo había aprendido toda mi vida a hacer, yo tenía que amarlos aún así, ¿no? Y dice que a ella le dolió el proceso y todo, pero dice que cuando los empezó a amar,
más, o sea, obviamente ya los amaba, pero cuando les empezó a mostrar amor incondicional, o sea, los hijos comenzó a ganarse de nuevo su amor. Y comenzaron ellos a cambiar, ellos a acercarse más a Dios. Mira qué interesante. A veces nosotros pensamos que la opresión genera más obediencia, ¿no? Pero ni Dios se acercó a nosotros así, ¿no? O sea, Jesús se sacrificó, nos mostró ese amor tan grande, y eso es lo que más genera un corazón cambiado, porque es la obra de Él. Es una respuesta a lo que Él ya hizo, ¿no? Es una muestra de amor tremenda que te genera todas las cosas nuevas, ¿no? Y todo eso es para gloria de su nombre. Porque al final, la demostración de su amor hacia nosotros trae más gloria, honra y honor a Cristo Jesús. Por eso todo lo que vemos que Jesús hace y lo que Dios hace en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que los va llevando poco a poco, a pesar de que ellos son infieles, Él sigue repitiendo esta frase: por amor a mi nombre. Porque su nombre es santo, su nombre es perfecto. Y la demostración de su amor, de su carácter, se revela en que a pesar de que nosotros somos injustos, dice la Biblia, Él sigue siendo justo. A pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque Dios no revoca sus llamados ni revoca sus pactos, según lo que dice el libro de Romanos. Sí. Eso es impresionante. Perfecto. ¿Sabes? Mira, se nos pasó el tiempo volando, ya estamos ahí en los 30 minutos que solemos hacer. Solamente quizás destacar los últimos dos conceptos, ¿no? Dios como rey eterno de poder incomparable y Dios como sacerdote eterno, ¿no? Y me gusta esa historia de Melquisedec. Quizás después podemos hablar un poquito más sobre eso, pero también me gusta ese pensar a Jesús. O sea, lo pensamos como pastor, como Mesías sufriente, como rey, pero también como sacerdote, ¿no? El rey gobierna, pero el sacerdote era al revés. O sea, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, ¿no? Y creo que tenemos un sacerdote ahora que es tremendo, o sea, que nos representa. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús, en los méritos de Cristo Jesús, no es una fórmula mágica en donde nosotros terminamos la oración por costumbre y rutina, sino que ahora podemos orar al Padre y nuestras oraciones llegan por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo. ¿Qué piensas tú, Javier? Hay dos elementos que se unen en el concepto del rey y del sacerdote en la vida de Jesús, y es el concepto de el reino eterno y el sacerdocio eterno de Cristo. Salmos 89, versículo 4 dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Cuando Dios le promete eso a David, no se lo está prometiendo pensando en su descendencia terrenal, de que siempre habrá un rey en el trono de Israel de forma humana, sino que estaba apuntando a Cristo, que cuando Cristo llegara y se sentara en el trono, refiriéndose de forma espiritual, establecería un reino eterno y para siempre, un reino de gracia y salvación. Y ahora en el contexto del sacerdocio vemos a Melquisedec, que Melquisedec, vamos al Nuevo Testamento y vemos como Pablo dice: ¿sabes qué? Este no tenía ni genealogía ni descendencia, porque así sería Cristo Jesús, que no tiene principio ni tampoco tiene final en el contexto de su eternidad. Sí. Y que no es según la orden de Aarón, sino la orden de Melquisedec, que es el más alto. Más alto, o sea, más alto. Antes que Abraham era, antes que Moisés. ¿Quién fue que le dio los diezmos? Sí, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y sí. vemos, por eso mismo Jesús dice: yo más grande soy que este. Claro. Correcto. Y hoy tenemos un sumo sacerdote, según lo que dice Hebreos capítulo 4. Sí, correcto. Entremos confiadamente al trono de la gracia, sí, donde yo creo encontraremos misericordia. Yo creo que todos estos elementos nos deberían a nosotros dar una visión, porque al final a veces es tan difícil entender lo infinito, ¿no? Lo infinito de Dios. De hecho, el otro día hablábamos, ¿te acuerdas? Cuando hicimos un viaje largo y tratando de filosofar de cómo es Dios, de cómo la vida es tan tremenda, un milagro, la realidad, y ese ser que está detrás de todo, por sobre todo, ¿no? Pero me encanta ese concepto bíblico que en Jesús encontramos
todo, la existencia en su máxima plenitud. O sea, es Dios hecho carne, es Dios revelado a nuestra según lo que máximo podemos comprender nosotros, ¿no? Y yo creo que en todos estos elementos de los salmos, cuando lo apuntamos hacia Cristo, podemos también nosotros, si entendemos quién es Dios, saber quiénes somos nosotros. No olvidarnos que somos sus ovejas, no olvidamos que somos ciudadanos de su reino, no olvidarnos que somos es su pueblo del cual Él nos representa como sacerdote, ¿no? Wow. Y no olvidarnos de eso, yo creo que es todo. Yo sé que nos pasamos, pero cada vez que tú, cuando mencionaste eso, cada vez que encontramos un nuevo atributo de Dios y algo nuevo de Dios, también descubrimos algo de nuestra propia identidad. Correcto. Dios es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Dios es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Él es nuestro sacerdote, nosotros somos parte de ese pueblo santo. Cada vez que miramos a Cristo, por eso yo creo que la mejor manera de encontrar nuestra identidad es dejar de mirarnos a nosotros y comenzar a mirar a Jesús. Correcto. Cuando miramos a Jesús y miramos quién es Él y descubrimos sus atributos, más entendemos quiénes realmente somos nosotros. Entonces, quiero animarle a todos los que nos están escuchando que en esta semana dediquen tiempo. Nosotros simplemente tocamos pinceladas de esta lección. Hay tantos detalles profundos y extraordinarios. Y nuestro reto no es sustituir la lección y tu estudio devocional. Es complementar y animarte a que todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, en algún momento durante el día separes un espacio para encontrarte con Jesús. Correcto. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Y aprovecho, Pastor Jafet, decir, mira, pensando en Jesús como sacerdote y cada vez que conocemos más a Él y a lo que Él hizo y lo que Él reveló, más también nos conocemos a nosotros. Bueno, esta semana, que de aquí a la que viene, ¿no? Después del Global Youth Day del 16 de marzo, vamos a tener en este lugar algo muy especial para los jóvenes, ¿no? Sí. Se viene, pero excelente. Sí. Esta iglesia vamos a tener, ¿se puede decir o no? Sí, ¿O lo se dejamos ahí? puede decir, una serie del santuario. Y va a ser buenísimo. algo muy lindo, la experiencia del santuario aquí en el Valle. Para los jóvenes, pero creo que también la iglesia se lo va a disfrutar, especialmente en la semana de oración. Si tú quieres disfrutar la experiencia del santuario, nosotros vamos a separar media hora antes del programa, de 7 a 7 y media, para que todos los que quieran venir a disfrutar la experiencia del santuario puedan disfrutarla, y a las 7 y media comenzaríamos nuestro culto, pero va a ser algo sin precedentes, que estoy seguro que va a impactar tu vida y te va a ayudar a ver a Jesús desde otra óptica. Así es, así que no te lo pierdas, te esperamos también si vives en el Valle y bueno, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye. Bye bye.